Ahora estamos delante de un árbol de un año. Concretamente este árbol se plantó en junio de 2016, en enero de 2017 se hizo el punto de la cruz, como el árbol que hemos hecho anteriormente, se limpió todos los anticipados del tronco, y este año pues ha crecido. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos ido en verano recortando las ramas laterales que no nos servían para formar la copa del árbol. Entonces, ¿ves? Aquí se hizo un despunte, y otros despuntes se pasan 2 o 3 veces, es decir, cada 30-40 centímetros se hace un despunte lateral. ¿Para qué? Para que estas ramas no se hagan muy gordas y no nos quiten fuerza del árbol, pero nos interesa que haya mucha hoja para engordar el tronco. ¿Veis la diferencia que hay con una rama despuntada, con 2 despuntes, o una rama que no se ha despuntado, que se ha dejado libremente? Entonces, ¿qué haremos ahora ya? Pues limpiaremos las partes bajas, esto de aquí ya lo cortamos cortando a la rans, y sin dejar ya yemas para que nos vuelvan a brotar. Primero siempre limpiaremos las partes de abajo. Bueno, ya tenemos las partes de abajo, que es lo que no nos sirve, limpio. Ahora estamos a la parte de arriba. Aquí hay que escoger las ramas madres, las futuras ramas madres, que son la estructura fuerte del árbol. ¿Cuántas ramas madres hay que dejar? Pues bueno, depende de la variedad. En variedades débiles vamos entre 4 y 6 madres, en variedades fuertes entre 3 y 5 ramas. Pero más que el número de ramas es importante que las ramas estén bien posicionadas y las que caben. No porque todos los árboles podemos dejar con 6 madres, porque mejor si solo hay 5 de buenas o solo hay 4, pues hay que primar que sean buenas y que no estén interpuestas entre ellas. Lo que tampoco me vale es dejar muchas madres el primer año y el segundo año, como vemos que hay demasiadas, es quitar la mitad. No, dejaremos las que hay que dejar durante toda la vida del árbol ya. ¿Qué hay que intentar también? Depende del porte de la variedad, hay que dejar madres más abiertas o más cerradas. En variedades abiertas hay que dejar madres, las ramas más cerradas, y en variedades cerradas hay que dejar las ramas madres un poquitín más abiertas. Entonces, ahora empezamos aquí, siempre empezamos sacando las más malas, las que no nos sirven. Primero vamos recortando estas porque estas están demasiado abiertas, no nos sirven, ¿vale? Esta de aquí tampoco nos sirve. Y ahora esta está demasiado abierta, fuera, y esta de aquí también es demasiado abierta. Bueno, aquí ya, estas son madres que nos podrían servir. Esta también está demasiado abierta, fuera. ¿Y cuántas ramas madres ahora hay? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este árbol 6 madres es demasiado. Esta está muy interpuesta encima de esta. Estas dos están demasiado juntas. Una de las dos hay que quitar. Esta variedad es una variedad que es cerrada, que tiende a abrirse. ¿Qué haremos? Quitaremos esta de aquí. Siempre hay que intentar que por debajo de 80 centímetros no haya ninguna rama madre. ¿Para qué? Pues para facilitar las tareas de recolección si recolectamos con un paraguas invertido. ¿Ves? Dejamos 4 madres. ¿Qué hacemos ahora con estas madres? Pues bueno, depende de la variedad, o las podríamos dejarlas así, limpiando un poco las puntas. Podríamos dejar las madres, las podríamos dejar así, ¿ves? Esto, por ejemplo, si fuera una variedad, por ejemplo una Constantí, podríamos dejar las madres así, aclarando un poco los anticipados y dejando las ramas largas y tiradas. Bueno, pero hay variedades, esto si fuera una Constantí la podríamos dejar así, pero hay variedades que no las podemos dejar así. ¿Por qué? Porque tienden a desmayarse. O son variedades que tienen un porte abierto, o son variedades que por la ramificación que tienen y por el rápido que entran en producción se nos desmayan. Entonces, ¿qué hacemos? Las reforzamos. ¿Cómo hacemos para reforzar estas ramas? Con un despunte. Entonces hacemos aquí y hacemos un despunte. Este despunte, ¿por qué viene dado la altura? Pues más o menos por el crecimiento que tiene la rama. No le vamos a quitar más o menos entre una cuarta parte de la rama. Hacemos este despunte. ¿Qué hay que hacer ahora después de hacer el despunte? Limpiar el último palmo de la rama. No podemos dejar estos anticipados hasta la punta. Entonces, el último palmo de la rama lo recortamos. ¿Para qué? Para favorecer que la rama originaria, que la rama que nos tiene que continuar el próximo año, no salga de la base y con una buena orientación. Si nosotros dejamos los anticipados, a lo mejor la rama que nos va a continuar el año que viene será aquí. Aquí haremos una forma rara y no nos interesa esto. Entonces, limpiamos los anticipados, el último palmo, lo dejamos bien.
Bueno, ya está. Y entonces de las ramas que nos queda intermedia, también si hay muchas ramas, aclararemos alguna. Y esto es una poda correcta. Yo no quiero decir que todos los años tenemos que hacer esta poda, pues estamos en un árbol de un año que nos interesa reforzar las partes bajas. Este año recortamos así y esto lo llamamos una poda larga de despunte. El año que viene, ¿qué hará aquí? Este árbol va a empezar a brotar, nosotros pasaremos aquí en verano, todas las brotaciones que habrá aquí en el tronco hay que quitarlas porque no nos interesa que haya ramificación. ¿Y aquí qué haremos? Pues en la parte de dentro, si hay algún chupón, lo quitaremos y aquí va a salir un plumero, van a salir 5 o 6 ramas de cada punta de aquí, pues pasaremos y de las 5 o 6, las que estén más cerradas o que no nos interesen, las vamos a recortar. Pero ante la duda, siempre en verano una rama la dejaremos sin tocarla que cortarla, ni despuntarla. Ante la duda siempre se deja sin tocarla en verano. Y entonces cuando vendremos aquí en invierno ya dejaremos la rama correcta y la más bien posicionada para continuar el árbol. Y esta rama depende del crecimiento que tenga, depende de la orientación que tenga, la vamos a volver a despuntar o no la despuntaremos. Esto cada año veremos, depende de la evolución que tenga el árbol y de la variedad.